Si hay un elemento económico y empresario dinamizador por excelencia, ese es la construcción, como lo es el campo, por ejemplo, pero la construcción un poco más enraizada en la ciudad. De manera tal que los anuncios que ha hecho Javier Milei, en el sentido de que se para la obra pública, y se para la obra pública por una razón lógica, no hay plata. Esa es la verdad de las cosas. Si se quiere hacer un ahorro, hay que parar la obra pública. Y eso va a traer un montón de consecuencias. Motivo por el cual, por ejemplo, en este momento en Buenos Aires hay una importante reunión que se está realizando en la Cámara Argentina de la Construcción, de la cual está participando Luis Lumelo, el anterior presidente de la Delegación Córdoba. Lo reemplaza Horacio Berra como nuevo presidente hace muy poquito que has asumido. Así es, poquito, no, menos 2 semanas. 2 semanas. Y encima, con una papa caliente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad que tiene varias respuestas la pregunta. Primero, no nos sorprende. Nada de lo que está diciendo ahora no lo dijo antes. Exacto. Si nosotros tomamos unos papelitos en donde él había delineado su plan de gobierno, él había hablado de generar la obra pública con inversión privada. Pero bueno, no deja de preocupar el concepto de que toda la obra pública debe hacerse con inversión privada, porque consideramos que eso ya no es un modelo chileno, sino es un modelo argentino, digamos. Argentino. No existe. Además, casi único en el mundo. Es único en el mundo. Claro. O sea, en los países desarrollados del mundo, donde la inversión en infraestructura ha rondado históricamente un orden del 6% del PBI, y ya es menos porque ya han llegado a un techo en el cual queda muy poca inversión por hacer. La inversión en infraestructura que se está haciendo tiene que ver con las nuevas tendencias energéticas. Exacto. Es decir, energías eólicas, quienes han tenido la oportunidad de viajar hacia los países nórdicos, entre energías marinas, energías eólicas, todo, combustibles... Noruega, Dinamarca, Holanda, todo. Bueno, si lo primero que ves desde el avión son las grandes aspas. Noruega es un caso. Noruega, que está en un techo, es un país desarrollado con un altísimo PBI, hoy está aproximadamente entre un 20 y un 25% de inversión privada en el sector público, como un techo. Chile, que se toma como ejemplo, un 10%. Si nosotros consideramos que Argentina en los últimos 30 años, recién lo escuchaba a Marcelo explicar el porcentaje del PBI que se llevan las LELIQs, Argentina hace 30 años que está invirtiendo, según el año, que también se haga el corte, entre 1/3 y 1/4 de ese número. Es decir, alrededor de un 2%, digamos, para ser generosos, de promedio, que es ese 6%, es el número estandarizado que deberían tener de inversión los países en desarrollo. Es decir, no solamente es difícil entender que el sector privado puede asumir el 100% de la obra pública, sino también es complicado entender el punto de donde arrancamos. Vuelvo al ejemplo que están usando, que es Chile. Chile, hace aproximadamente 40 años, consensuó políticas de mediano y largo plazo con todo el espectro político. Recién también lo escuchaba a ustedes hablar de continuidad mientras esperaba. Lo que pasa es que hubo incluso políticas de Pinochet que estaban bien, y por eso Hernán Büchi, que era el ministro de Economía, siguió todavía como ministro de Economía un tiempo. Es decir, lo que estaba bien lo dejaron. Chile tiene esa cuestión tan importante, que las cuestiones de fondo, esos políticas puntos clave que son políticas de Estado, una vez que se fijan, no importa si esté, lo voy a decir probablemente desordenado en el tiempo, la izquierda, el centro, la derecha y nuevamente la izquierda. Más o menos lo que pasó en los últimos. Nada se ha tocado. Uruguay lo mismo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de elevarnos en un dron y mirar el contexto de los países que nos rodean, probablemente, siendo inversores privados que tenemos la posibilidad de invertir en el sector público,
probablemente como están dadas hoy las condiciones, sin tener políticas de Estado con continuidad. Da la sensación que cada nuevo presidente refunde el país y hace todo. Efectivamente. Da una sensación de... Pero, Horacio, se está yendo este señor que reconoció que era un títere, no era tan títere, pero reconoció que era títere, en fin. Se dio el lujo de decirle a este país que no hacía falta un plan. Inconcebible. Eso es una definición. Y además, no solo que no falta un plan, sino que tampoco valía el mérito. Esas son cuestiones que están enraizadas en la sociedad de tal manera que provocan un daño enorme al país. Sí, la realidad que nosotros vemos, no sé si la palabra sería envidia, pero cuando uno ve que hay convenciones en Europa y viaja el presidente de izquierda de Chile con el presidente de derecha anterior, o el presidente hoy de Uruguay y lo lleva Mujica, que han sido antagónicos, pero continúan y muestran, y se sacan una foto con nuestro presidente solo en el medio. Creo que eso es un poco lo que nos describe hasta este momento. Quiero decir, sería importante que esto que se dice se transforme en una cuestión de continuidad en términos de políticas públicas en general, de manera que las resoluciones que se toman no dependen del gobernador de turno, sino que dependen de un contexto de orden, de puntos que no se tocan. No solo en lo que es la construcción, ¿no es cierto? Sí, sí. En general sentimos que pasa eso. Ahora, Horacio, el tema es el siguiente. Hay en Córdoba, al igual que en distintos lugares del país, un importante número de empresas que tienen una correlación directa con el Estado provincial, algunos también con el Estado nacional. Pero esta medida tomada desde el orden nacional indudablemente va a derramar sobre el resto del país. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ven un parate en la construcción? Lo primero, habría que ser cauto para no generar, o sea, no es que no estamos preocupados y que estas cosas no generen incertidumbre. Sí, ¿no es sí, cierto? Por eso la reunión de Buenos Aires, ¿no? Por eso hay reunión en Buenos Aires, hoy, mañana también. Yo estoy prácticamente saliendo de acá y también yendo. La realidad es que la preocupación está y la incertidumbre es mucha, pero habría que esperar que verdaderamente quien tenga el manejo de esta política referida a inversión en obra pública, a inversión en infraestructura, nos explique verdaderamente cuál es la idea. Ver el articulado de la ley, claro, porque esto tiene que salir por ley, porque hay obras que ya están dispuestas hace tiempo. Claro, por ejemplo, una de las cosas que por ahí se dicen también es que se van a respetar los contratos a rajatabla. Muchos de los contratos están. Entonces, no deberíamos, estoy hablando institucionalmente, ¿no es cierto? No deberíamos generar mayor preocupación que la que hay, esperar. Esto no quiere decir que no estemos analizando la verdadera magnitud de lo que puede pasar. Pero tenemos que ser cautos y decir, esperemos a conversar, esperemos a tener una idea verdaderamente de qué es lo que se quiere, de a qué es lo que se apunta, y en función de eso tratar de trabajar para ser parte de la solución, no del problema. Porque hoy parece que fuéramos parte del problema. En realidad nosotros hemos llevado montones de ideas a cada uno de los gobiernos de turno. Te diría que a nivel nacional la Cámara presentó más de 180 proyectos. Sí, me consta eso. De posibilidades de iniciativa privada. Nosotros aquí en Córdoba, como delegación, hemos contratado la universidad para que nos haga un análisis de la... Efectivamente, lo presentaron el año pasado. Exactamente, de la necesidad de inversión en infraestructura. Entonces, la mirada, yo quiero pensar que el camino va a ser otro. Ahora bien, creo positivamente que debe cuidarse y ser extremadamente cauteloso, porque caso contrario el impacto es grave, es una industria completa. No digo que no lo puedan hacer, el impacto sería grave. Y en esto hago un punto aparte. Córdoba hace mucho tiempo que entendió
que la infraestructura es una inversión, que entendió, lo Efectivamente. vivimos, Si no, no se hubiera hecho la avenida de circunvalación. lo vivimos, nosotros vemos, incluso lo vemos a diario, lo apreciamos a diario, que hay un montón de obras hechas en el ejido provincial. Entonces, debo decir que no solamente hizo obras que eran de su área y bajo su propio presupuesto, asumió como propias obras que eran de presupuestos compartidos. El cierre de circunvalación es uno. Claro. La autovía a Río Cuarto es otra. Son obras que tenían un contrato de financiamiento compartido y para terminar, menciono 2 o 3 que son hitos que la vemos El caso de Río Primero lo mismo. La autopista de San Francisco. Exacto. Se terminó mucho más. Hay una zona que falta muy poquito para terminar, pero dentro de todo ese contexto, y hoy se están haciendo rutas alternativas a rutas nacionales, que las ha asumido Córdoba. Desde Vialet Maceo hay una obra que ya se ve en el Google Maps. Hay una obra que va, la ruta que pasa, digamos, esquivando las ciudades de Altagracia. La verdad que queda poco por decir por eso. Entonces, en Córdoba, debo decir que la inversión nacional ha sido muy poca. Es difícil tener un estudio muy fino y detallado, pero te aseguro que debe estar entre el 5 y el 10%. Efectivamente, había razones políticas. Bueno, se nos acabó el tiempo, querido Horacio. Muchas gracias y valoro la posición de prudencia que tienen ustedes en porque si vamos todos, es decir, con el cuchillo entre los dientes, las cosas no caminan. Creo que es nuestra responsabilidad como dirigentes estar en un momento tan caliente, estar tranquilos y pensar. Exacto, gracias. Gracias a ustedes.